Hola, hoy quiero compartir con ustedes de dónde salen todas estas curvas de los modelos de los virus. En todos lados hemos visto más o menos las mismas curvas. Por ejemplo, ustedes tal vez han visto en las noticias o en redes sociales curvas que parecen así. Todas son muy parecidas, la única diferencia es que unas tienen un pico más grande y otras tienen un pico más bajo. Unas son un poquito más aplanadas que las otras, pero casi todas tienen más o menos la misma forma. Esto es lo que conocemos como la curva y la idea de aplanar la curva y todo esto. Estas curvas vienen dadas de modelos teóricos. En un video anterior dije que habían más o menos 3 formas de poder hacer estos modelos. Primera forma era de hacer modelos teóricos, la segunda es de hacer modelos comparativos y la tercera es por medio de datos. Así que el día de hoy voy a enfocarme en los modelos teóricos. Uno de los primeros modelos teóricos y los que son más utilizados actualmente son los que se conocen como los modelos compartimentados. El primero de ellos es el que conocemos como el modelo de SIR. Y las siglas SIR vienen por susceptibles, infectados y recuperados. En esta forma lo que estamos haciendo es dividiendo a toda la población en 3 grupos. El grupo de susceptibles, el grupo de infectados y de recuperados. Y aquí podemos ver cómo los susceptibles se vuelven infectados por medio de este parámetro beta y los infectados se recuperan por medio del parámetro gamma. Estos dos son números que identifican el comportamiento del brote. Actualmente hay muchos artículos científicos que tratan de estimar cuáles son estos dos parámetros para el coronavirus. Sin embargo, por las pocas cantidades de pruebas que tenemos y de datos, es muy difícil poder estimar estos de una manera certera. Tenemos unas aproximaciones, pero nuestro margen de error todavía es grande. Es por eso de que tenemos muchas diferentes aproximaciones con rangos de error, rangos de incerteza que no son los mejores. Sin embargo, esto nos da un primer aproximamiento de lo que estamos tratando de hacer. Así que lo que quiero enseñarles primero es cómo podemos obtener todas estas curvas. Y para esto lo que voy a hacer es generar un sistema de ecuaciones y luego graficarlas. Esto va a ser un poquito técnico. Sin embargo, son simplemente un sistema de ecuaciones diferenciales. Lo que esto quiere decir es lo siguiente. Tenemos estas 3 funciones, S y R, las cuales van a definir el número de susceptibles, de infectados y de recuperados. Ahora, las ecuaciones no me van a dar en sí cuál es el valor de cada una de las poblaciones, sino que me va a dar el valor del cambio en las poblaciones. Esto es algo muy importante, porque cuando lo estamos modelando, no estamos definiendo una ecuación que va a seguir el número de infectados. Por ejemplo, algunas personas piensan que se impone la condición de que el número de infectados tiene que seguir un crecimiento exponencial. Y de hecho, esto no es cierto. Esto viene dado por la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Esto no es una imposición, sino es una deducción del sistema. Entonces aquí vamos a tener que la primera ecuación viene dada por lo que se conoce como la fuerza de infección, en donde me dice qué tantos susceptibles se vuelven infectados. Y esto tiene que ver con el número de infectados que se tienen ya. Otro parámetro importante es el gamma que estábamos hablando y es el parámetro del número de recuperados. En otras palabras, estos recuperados dejan de ser infectados y pasan al tercer grupo. Ahora, todo conjunto de ecuaciones diferenciales necesita tener condiciones iniciales. Entonces, en este caso, voy a asumir las siguientes ecuaciones que representan las condiciones iniciales. En este caso, estoy diciendo que toda la población es susceptible, que solamente hay un infectado y que no hay recuperados. Y para este ejemplo, supongamos una población de 1 millón de personas, un beta de aproximadamente 1.3 y un gamma de 1/5. El beta define qué tantos contagiados van a haber por cada persona infectada y el gamma me define qué tan rápido se recuperan las personas infectadas. Entonces este va a ser el sistema de ecuaciones diferenciales y la gran ventaja es que no tengo que resolverlo a mano, sino que la computadora me lo resuelve. Entonces quiero resolver
este sistema para SIR, es decir, para las tres poblaciones que tengo acá. Y lo que voy a hacer es que voy a definir un cierto tiempo en el cual voy a resolver mi sistema de ecuaciones. Entonces voy a tener que este sistema lo quiero resolver para los primeros, digamos que 50 días. Perfecto. Y entonces ahora voy a evaluar esto y voy a realizar una gráfica. Y si todo sale bien, esta gráfica va a ser muy parecida a las gráficas que hemos visto en varios lados. Entonces voy a graficar las tres funciones, la función de susceptibles, la función de infectados y la función de recuperados. Entonces voy a poner esto para t entre 0 y 50. Esta es la gráfica que tenemos. Es muy parecida a lo que hemos estado viendo. Sobre todo la gráfica amarilla, la gráfica que está aquí en el medio, es la gráfica de infectados. Voy a ponerle una identificación para que podamos verlas mejor. Los susceptibles, los infectados y los recuperados. Entonces tenemos que la gráfica de susceptibles es la amarilla que está acá. Y es muy parecida a la que estamos viendo en muchos lados. Si quito las otras dos y solo dejo los infectados, podemos ver que esto es precisamente lo que vemos siempre, esta curva de acá. Y simplemente la posición y el pico pues dependen de muchos factores, en especial de los parámetros beta y gamma que tenemos aquí. Ahora bien, este es un modelo bastante sencillo, sin embargo es muy poderoso para ver ciertas propiedades del brote, por ejemplo, qué tanto va a crecer, cuándo va a pasar este pico y cuánto va a durar. Pero podemos hacer algo un poco más especializado, más específico. Y lo que yo hice fue tratar de agarrar esta idea de los modelos compartimentados y aplicarlo a un escenario un poco más realista, por ejemplo, en Guatemala. Lo que estoy viendo acá entonces es una generalización de esto y estoy haciendo un modelo compartimentado un poquito más complejo. Acá estoy dividiendo la población no solo en SIR, sino también estoy tratando de contabilizar el número de muertos y el número de personas que van a haber en cuarentena. Tenemos que en Guatemala la cuarentena es un factor muy importante y debemos de considerarlo en estos modelos. Al introducir más compartimentos vamos a tener más factores y cada uno de estos factores tiene un significado. Por ejemplo, mu va a ser la tasa de personas infectadas que va a morir por la enfermedad. Alfa, por ejemplo, va a ser el número de personas en promedio que van a pasar de cuarentena a estar infectados. Kappa va a ser el porcentaje de la población que va a entrar en cuarentena. Gamma es el número de personas que va a salir de cuarentena y va a volver a ser susceptible o que van a estar infectados y van a recuperarse. Esto es para un estrato de la población. No solo los dividí en grupos, sino también en estratos. El segundo estrato va a presentar una forma, digamos que muy parecida. Sin embargo, lo que es definido en este modelo de acá es que va a representar el número de adultos mayores. Esto quiere decir que estos parámetros van a ser diferentes para los adultos mayores, para las personas de más de 65 años. Por ejemplo, la mortalidad sabemos de que es mayor en este grupo de personas. Entonces es un poco mejor tratar de separarlos y poder hacer un análisis un poco más especializado. También actualmente tenemos que en Guatemala las personas de más de 65 años no pueden salir de su casa. Y entonces la movilidad de este grupo también es diferente a la de los demás. Y al final también decidí modelar qué pasa con aquellas personas que no están siguiendo las recomendaciones, que trataron de salir a la playa en Semana Santa, que no están obedeciendo los toques de queda y terminan presos. Todas las personas que no están siguiendo estas reglas de distanciamiento social
también las podemos incorporar en nuestro modelo. Y eso lo hace un poco más realista. Al final de cuentas, todos estos modelos son simulaciones de qué cosas pueden pasar. En realidad no estamos tratando de ver qué es lo que está pasando en la realidad de una forma mística, sino que lo que estamos haciendo es haciendo simulaciones de qué es lo que puede pasar a la hora de tomar ciertas medidas. Y entonces lo que hice fue generar un sistema de ecuaciones diferenciales. Y aquí podemos ver el sistema de ecuaciones diferenciales. Voy a tener muchos más parámetros porque tengo muchas más interacciones. Entonces tengo muchos más parámetros y todos estos parámetros los traté de estimar con artículos científicos, con artículos de la mejor información que tenemos actualmente. Tengo un número mayor de ecuaciones diferenciales porque tengo muchos más compartimentos y tengo interacciones entre ellos. Pero la idea es la misma. La computadora me puede resolver esto y al final de cuentas llego a varias gráficas. En este caso tengo 3 gráficas porque estuve analizando cuáles son los estimados actuales. ¿Qué pasa si me voy al peor de los casos y al mejor de los casos? Cuando miro esos 3 casos, voy a tener que lo que va a pasar en la realidad va a estar en medio de esos casos extremos. Entonces, por este lado, tengo cuál es el peor de los casos, en donde vamos a tener este máximo acá, con alrededor del 10% de la población infectada, pero esto es muy poco probable que pase. Esto es simplemente viendo el peor de los casos con los datos que tenemos actualmente. También tengo el mejor de los casos en los que casi nadie va a resultar infectado y esto también es muy poco probable que suceda. Pero sin embargo tenemos que considerar este margen de error para tener una visión un poco más realista. Y en medio tengo el caso que tal vez puede ser más aproximado. Tomando todas estas relaciones de distanciamiento social, de utilización de mascarillas, de cuarentena, de toque de queda, de lavado de manos, podemos estimar que actualmente se ha empujado un poco el pico del brote. Y esto es bueno. Lo que queremos es empujar el pico. Queremos empujar cuál es la mayor cantidad de infectados que tenemos. Incluso en estas gráficas podemos ver que entre más cerca pase el pico del brote, más gente va a estar infectada y peor va a ser para nuestro sistema de salud. Entonces pudiéramos decir que en base a estos modelos teóricos podemos ver que las medidas que se han tomado actualmente están funcionando ya. No tenemos que esperar a ver cuál es el reporte de casos cada día para ver si están funcionando o no. Para esto es lo que nos sirven los modelos teóricos. Y de igual manera también podemos estimar el número de muertes. Acá estoy estimando cuál es el máximo y el mínimo de muertes y es un rango bastante grande. Sin embargo, tenemos una idea de más o menos cuánta gente vamos a esperar. En este caso es importante ver no solo el número total, sino también la longitud en días. ¿Cuándo vamos a esperar esto? Y esto es bien importante porque no solo son los números máximos y mínimos, sino también cuándo va a pasar esto. Y en este caso estamos viendo que el peor de los casos pudieran ser alrededor de 60,000 personas, aunque lo más parecido a la realidad van a ser alrededor de unas 10,000. Sin embargo, vemos que esto es en mucho tiempo. Y esto me lleva a algo que hay que recalcar mucho. Y es que estos modelos más o menos son como los modelos del pronóstico del tiempo. Es decir, son muy buenos para periodos cortos de tiempo, pero no tanto para periodos largos. Y la razón principal es que si vemos en todos los parámetros que tengo al principio, todos estos números son constantes. Y no podemos esperar que estos números permanezcan de igual manera en los próximos 3 años, por ejemplo. El número de contagiados por persona, por infectados, no va a ser constante en los siguientes 3 meses o 6 meses. Pero quizás sí van a ser constantes en los próximos 10 días, por ejemplo. Entonces tenemos que darnos cuenta que las proyecciones a corto plazo de los modelos teóricos son bastante fiables, así como el pronóstico del tiempo. Los modelos a corto plazo son bastante fiables, pero los modelos a largo plazo no son tan fiables porque no sabemos cómo se va a comportar la sociedad de aquí a 6 meses o de aquí a 2 años. No podemos estimarlo a ese nivel. Digamos que la
parte importante de siempre tomar en cuenta es qué es lo que pasaría si las cosas siguen a como están yendo hoy en día. Esto es lo que nos hacen los modelos teóricos. Luego voy a tratar de comparar esto con otro tipo de modelos. Modelos comparativos, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en otros países? No necesitamos solamente ver modelos teóricos, sino también tenemos que comparar con lo que ya está pasando en otros lados. Y los modelos en base a datos. De aquí a unos días vamos a tener muchos más datos más fiables de cómo está pasando el brote. Y la idea es combinar estas tres cosas para tener algo mucho más realista. Entonces el día de hoy quería compartir con ustedes los modelos teóricos. Espero que esté un poco más claro. Y al final de cuentas, estamos haciendo lo mejor que podemos con los datos que tenemos y no hay que olvidar el margen de error. Siempre va a haber un margen de error. No solo en las cantidades, sino también en los periodos de tiempo y eso es muy importante.